Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 1241. Choque de artefactos. Parte 1. El aire estaba lleno del ominoso zumbido del geyser de mana, aumentando la tensión mientras comenzaba el choque de artefactos. Gracias a los anillos de camuflaje, no solo el núcleo de maná y la fuerza vital de Solus eran invisibles, sino que su firma energética estaba tan alterada, que incluso la visión de la vida fallaba en percibirla de cerca. ¿Cuándo vas a irte? Liz preguntó mientras le entregaba su reloj de bolsillo. Aproximadamente 1 minuto antes que ustedes. Necesito ese tiempo para atraer a los guardias lejos de la antorcha de luz y acostumbrarme a pelear de verdad antes de enfrentarme al rey. Solus comenzó a tejer sus mejores hechizos mientras hablaba. Su corazón latía cada vez más rápido a medida que la adrenalina hacía que sus manos temblaran. Era la primera vez que luchaba sola, y lo que empeoraba las cosas era el pensamiento de todas las vidas que se perderían si fallaba. De repente, la habitación se sentía pequeña y húmeda. Solus no se dio cuenta de que era solo por el sudor nervioso que la empapaba hasta que se masajeó las sienes para calmarse. No te preocupes. Siempre se siente así. Floria dijo mientras usaba magia de agua para limpiar a Solus. ¿Te refieres a la primera vez que vas a una batalla? No, me refiero a cada vez. La gente como yo simplemente ha aprendido a manejar su estrés. Floria dijo. Cuando el reloj marcó 1 minuto antes del primer pulso del consejo, Solus abrió un paso de desplazamiento que conducía directamente frente a la torre del rey. La aparición de un humano arrojó al pánico a aquellos que habían venido a suplicar al gobernante de Colga. Solus ignoró sus gritos y llamados a los guardias, enfocándose únicamente en el geyser de mana debajo de sus pies. Las manos de Menadión recolectaban la mayor parte de su poder, haciendo imposible que ella luchara por el control del geyser desde la distancia. Ahora que Solus estaba tan cerca del rey Ikra, finalmente podía poner a prueba la ingeniosidad de su madre. Aunque no pueda manifestarlo, la torre es parte de mí. Me niego a creer que mi madre fuera tan descuidada como para crear algo capaz de interferir con su propio hogar. No importa si la torre y las manos tienen efectos similares en los geyseres de mana, la torre debe ser más fuerte. Su conciencia se extendió por el suelo con cada respiración que tomaba. Menadion se había asegurado de que ninguna de sus creaciones pudiera amenazarla, pero la situación estaba lejos de ser simple. La torre del rey había sido construida exactamente en el medio del geyser, para aprovechar su núcleo. Además, las manos tenían un control perfecto sobre el flujo de la energía mundial. Mientras estaba en su forma humana, Solus podía mordisquear el geyser y tomar el control lentamente, pero tardaría demasiado. Además, dudaba que Ikra no notara su ataque. ¡Alto! Manos arriba, ahora mismo. Solus se dio la vuelta, esperando enfrentar al mismo capitán que se había llevado a Calia. Habría sido justicia poética y le habría dado la oportunidad de matar a su primera persona sin sentir culpa alguna. Desafortunadamente, Colga era grande y muchas personas se unían a las filas del ejército por el poder que les otorgaba. Cuando Solus se dio la vuelta, no reconoció al hombre frente a ella. Tu deseo es una orden. Solus levantó las manos, liberando el hechizo era de hielo. Todos los que estaban a su alrededor quedaron atrapados dentro de gruesos cristales de hielo imbuidos de oscuridad. El frío ralentizó su metabolismo, debilitando los efectos de la magia de luz, mientras que la oscuridad los devoraba desde todos lados. Su efecto combinado impidió las habilidades regenerativas que el sol prohibido otorgaba a los colganos, de modo que cuando Solus chasqueó los dedos, ni siquiera estar tan cerca de la fuente de su poder pudo salvarlos. Una explosión sónica hizo añicos los cristales en cientos de fragmentos, y el hielo que los rodeaba impidió que los pequeños pedazos de carne se reformaran. Guardias y espectadores murieron en el acto, permitiendo que Solus observara cómo el sol prohibido recuperaba su energía. El sentido de mana le mostró que, ahora que el sol tenía menos personas que alimentar, el poder de los habitantes restantes de Colga había aumentado. Maldita sí. Por eso incluso los despertados con núcleos violetas siempre fallaban en destruir la ciudad.
Cuantas más personas matemos, más fuertes se volverán nuestros oponentes restantes. Necesito deshacerme primero del sol prohibido. Mientras tanto, los otros recibieron el primer pulso del consejo. Liz abrió el paso de desplazamiento, y las chicas entraron primero para ocuparse de los testigos. Ninguna de ellas estaba acostumbrada a manejar un hacha de carnicero, pero la fuerza de un despertado las hacía sentir tan livianas como plumas. Las gruesas hojas produjeron cortes amplios y ásperos en los cuellos de sus víctimas, haciendo que las heridas fueran difíciles de sanar. El hielo y la oscuridad con los que se habían infundido los hachas mantuvieron las heridas abiertas el tiempo suficiente para que fueran fatales. Las dos mujeres se teletransportaron sin parar, cortando una cabeza con cada golpe. Liz pasó por el paso solo un segundo después, pero ya había 10 magos colganos tendidos en el suelo. Ninguno de ellos había emitido un sonido excepto por el tut de sus cuerpos al golpear el piso. Liz silenció el área y usó visión de la vida para revisar sus alrededores. Una vez que se aseguró de que nadie los molestara, lanzó un hechizo de detección de arrays que confirmó sus sospechas. La antorcha de luz tiene varios pisos subterráneos. Esto nos debería dar suficiente tiempo para recuperar las manos, pero no puedo arriesgarme a dejar a Solus atrás. Pensó. Cuando llegó el segundo pulso, los tres tuvieron que inyectar su mana en el amuleto del consejo para convertirlo en un faro dimensional para los despertados al otro lado del hechizo. Varias puertas de desplazamiento se abrieron en rápida sucesión, permitiendo que despertados de todas las razas pasaran en su forma humana. Maldita sea, odio sentirme tan débil. Informe de situación, chico. Dijo un árbol viviente que, para la ocasión, se había encogido a solo 2.5 metros 82. Liz proyectó un holograma con toda la información que había recopilado, gracias a su visita anterior con Solus y sus hechizos. No sé qué tan profundo va este lugar, ni cómo llegar a los pisos inferiores. Dijo. Necesitan tiempo para demoler la antorcha de luz, pero afortunadamente las grietas en mi fuerza vital me permiten aprovechar los efectos del sol prohibido. Debería darme una ventaja contra el que controla el geyser. Lo mantendré ocupado todo lo que pueda, pero necesitan enviar a alguien por mí una vez que terminen aquí. Liz no esperó una respuesta y se teletransportó a la torre de Ikra también. Ya escucharon al chico. Vamos a movernos. El árbol viviente lanzó un hechizo de tierra de tercer nivel que apenas dañó el piso. ¿Qué demonios? Todos los despertados dijeron al unísono mientras probaban sus propios hechizos y obtenían el mismo resultado. Las malas noticias son que todo el edificio está protegido por algún tipo de hexagrama de Silverwing. Dijo un no muerto, haciendo visible con un gesto de su mano uno solo de los muchos arrays a su alrededor. Cualquier hechizo no aprobado que golpee las paredes se contrarresta y pierde la mayor parte de su poder. Las buenas noticias es que el hexagrama no puede hacer nada contra esto. El Lich pisoteó el suelo, abriendo un cráter. Hola, parceros y parceras de Colombia. Qué chimba que estén por acá, son lo máximo. Capítulo 1242. Choque de artefactos parte 2. La alarma resonó por Colga, señalando el comienzo del caos mientras las medidas de seguridad estallaban en una ráfaga de explosiones. Ella también activó varias medidas de seguridad que explotaron en su cara. Pero nadie le prestó atención. Los no muertos podían soportar mucho castigo antes de resultar heridos, y la fuerza invasora nunca había planeado ser sigilosa. Lo hacemos a la manera antigua. Dijo el Treant con un asentimiento. Llegamos al nivel más bajo y luego destruimos toda la estructura liberando nuestros mejores hechizos. No te transformes en tu forma verdadera a menos que sea estrictamente necesario. Destruir los niveles superiores es inútil y podría activar demasiadas trampas al mismo tiempo, poniendo en peligro la misión. Abre solo un pasaje por grupo. Al dar su señal, el suelo se volvió como un queso suizo. ¿Qué hacemos? Preguntó Tista a través del enlace mental. Seguimos el plan y nos quedamos aquí para asegurarnos de que no se olviden de Lit. Respondió Floria antes de saltar a uno de los cráteres. La torre de Ikra, al mismo tiempo.
El rey de Colga odiaba recibir visitas, especialmente cuando estaba ocupado acumulando el poder que necesitaba para expandir aún más las fronteras de la ciudad. No se dio cuenta de que Solus atacaba a los guardias gracias al hechizo insonorizador que rodeaba su laboratorio, pero sí sintió que algo andaba mal. La energía del geyser, que usualmente obedecía a sus comandos como un perro bien entrenado, se había vuelto inestable de repente. Al principio, Ikra pensó que era debido a la energía mundial acumulada que se acercaba a la masa crítica, pero según sus instrumentos, era demasiado pronto. Luego, la alarma de la antorcha de luz retumbó, haciéndole perder el enfoque. Ikra activó los dispositivos de vigilancia de la ciudad para resolver el enigma. ¿Cómo es posible que la alarma haya comenzado en la antorcha de luz en lugar de en los anillos exteriores? No hay manera de que un forastero llegue a los laboratorios sin ser notado. Sin embargo, excepto por la Academia Mágica, el resto de Colga estaba en paz. Ikra abrió los canales con el director de la antorcha de luz y con el director de la Fuerza de Defensa para obtener un informe de estado, pero solo el último respondió. No se preocupe, mi señor. La mujer loca que ataca su torre ya está siendo atendida. Dijo un híbrido de sirena de mediana edad con cabello rojo delgado y una barriga que hacía que Bastor pareciera un entusiasta del fitness en comparación. ¡Qué mujer loca! Quiero saber qué demonios está pasando en el departamento de luz, yo. Ikra se atragantó con sus palabras cuando sintió que la torre temblaba y el poder que había acumulado con tanto esfuerzo se le escapaba de control. No es nada. Uno de esos especímenes dementes debe haber activado una de las protecciones por error. Estoy más preocupado por la mujer humana. Nuestros esfuerzos por mantenerla alejada del ojo de Colga apenas la han ralentizado. El director interpretó la pausa, como su señal para continuar. ¿Una humana? Los ojos de Ikra se abrieron de sorpresa, mientras perdía el control de otro fragmento del poder del geyser y otra alarma se activó justo sobre su cabeza. Yo me ocupo de la humana. Tú envía tus fuerzas a la antorcha de luz. Si solo fuera un espécimen fugado, el director no se habría involucrado. El rey colgó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Una mujer humana llegando a Colga solo podía significar que el mayor temor de su antepasada finalmente se había hecho realidad. La usurpadora había venido a reclamar las manos de Menadion. Ikra habría querido un poco de tiempo para tejer unos hechizos, pero la alarma aumentaba en intensidad, al igual que la perturbación en el geyser de mana. Después de deshacerse de los guardias, Solus se había dado cuenta de que tomar el control del geyser le llevaría demasiado tiempo. Hay otra forma de ganar esta batalla sin pelear. Si tomo el cristal blanco que enfoca la energía del geyser de mana y mantiene estable al sol prohibido, los habitantes de Colga morirán, incluyendo a su rey. Pensó. Después de volar hasta la cima de la torre, había intentado y fallado en almacenar el cristal en su dimensión de bolsillo. El efecto combinado del flujo constante de energía mundial y el complejo hechizo del sol generaba un campo de fuerza rudimentario pero efectivo que bloqueaba la magia dimensional. Solus balanceó su hammer de forjamiento contra la gema, pero la barrera hizo que rebotara sin dejar ni un rasguño. Plan B entonces. Suspiró y siguió golpeando la torre en los puntos donde su sentido de mana le mostraba que el flujo de energía era más débil. Aunque su hammer no estaba diseñado como un arma, aún estaba hecho de oricalco puro y capaz de canalizar sus hechizos de forjamiento como una extensión de su cuerpo. Para mantener estable la cúpula de agua y el sol prohibido mientras alimentaba los cientos de arrays que hacían posible la vida cotidiana en Colga, el cristal blanco necesitaba estar perfectamente alineado con el flujo de energía mundial del geyser. Incluso una ligera inclinación haría que la energía de caos liberada por el ritual dañara a Colga en lugar de enviarla a Garlen, causando un efecto dominó que derrumbaría la ciudad. Normalmente, acercarse al ojo de Colga era imposible. Cuanto más cerca se estaba del sol prohibido, mayores eran sus efectos. Desde tan cerca, incluso un Awakened con núcleo violeta moriría de envenenamiento de mana en cuestión de minutos sin poder ejercer ni una centésima parte de su poder real. Además de eso, incluso si un Colgan enloqueciera e intentara atacar el cristal, la cantidad de energía entrante del sol se suponía que lo haría estallar, similar a un despertar fallido.
Desafortunadamente para Ykra, las grietas en la fuerza vital y el núcleo de mana de Solus le permitieron alimentarse de la energía del sol. Además, gracias a su mitad de torre dañada, lo que era letal para un ser vivo era solo un tentempié para ella. Ykra salió de un paso de guerra con los ojos ardiendo de mana y un hechizo de 4º nivel en cada mano, pero Solus apenas le echó un vistazo sin detenerse. Ojalá tuviera el gobernante dimensional de Frilla. Suspiró. Es el único hechizo que marcaría la diferencia aquí. Entre el sol y la cantidad de energía que ha almacenado en las manos, incluso un hechizo de 5º nivel de un mago de guerra apenas le haría cosquillas. El artefacto de Menadion parecía un par de gruesos guantes de trabajo plateados con un cristal de mana de un color diferente en cada punta de los dedos y un sexto en la parte posterior de la mano. Los cristales iban del rojo en el meñique al azul en el pulgar. El verde fue reemplazado por un brillante plateado, mientras que la gema en el dorso era negra. El Finalcena Menadion, Dijo Ykra, reconociéndola de la pintura que su familia había transmitido a través de generaciones. Sabía que los rumores sobre tu muerte eran solo mentiras. Nadie más que tú podría haber matado a la maestra Menadion. No permitiré que destruyas el legado de Kolga. Hemos pasado siglos preparándonos para el momento en que vinieras a tomar las manos y... Por los dioses, ¿dejarás de golpear de una vez? No hace falta. Soy genial en el multitasking. El brazo de Solus nunca se detuvo, astillando las capas protectoras de la torre. Siéntete libre de continuar con tu discurso. Ykra rugió de indignación y liberó los 2 hechizos que había mantenido listos. Capítulo 1243. Legados parte 1. El aire crepitó con el poder crudo de los hechizos mientras la batalla se desarrollaba en la antigua torre. El primer hechizo invocó un haz de calor puro capaz de evaporar piedra, mientras que el segundo generó una ola de frío intenso. Uno solo de ellos era suficiente para herir gravemente a una bestia emperador, pero su efecto combinado creó un choque térmico que podía matar incluso a un no muerto mayor. Solus flexionó los hombros, utilizando las alas metálicas de la armadura Scalewalker para interceptar ambos hechizos. Gracias al pseudonúcleo hecho de escamas de hidra, las alas absorbieron la energía de los ataques entrantes y la redirigieron de modo que, en lugar de acumularse, sus efectos se cancelaran mutuamente. No está mal, pero un hechizo de 4º nivel solo puede hacer eso. ¿Por qué no usaste algo más poderoso? Solus había estado a punto de comprometer la integridad estructural del flujo de energía que protegía el ojo de Kolga. Porque no puedo arriesgarme a dañar aún más la torre y lo sabes. Ykra derribó a Solus, aprovechando la diferencia de altura y peso entre ellos para dominarla. Medía más de 1.9 metros 6 pies y 4 pulgadas de altura y pesaba casi 290 kilogramos 634 libras, debido a que tenía la masa de 3 adultos. Cuando nacía un heredero de Kolga, se le infundían 2 vidas en lugar de una. Esto les permitía aprovechar el poder del geyser y absorber tanta energía del Zoo, sin Solus, en cambio, apenas alcanzaba 1.54 metros, 5 pies y 1 pulgada, y tenía una constitución delgada, que podía llegar a 50 kilogramos 110 libras, cuando estaba empapada. El impacto seguramente la mataría, y aunque su armadura extraña le permitiera sobrevivir, la caída terminaría el trabajo. Me pregunto qué haría Alita ahora. Solus pensó mientras observaba a Ykra moverse en cámara lenta para sus sentidos mejorados. Probablemente me pediría que analizara a nuestro oponente, pero entre el sol prohibido, el cristal blanco y el geyser, mis sentidos místicos están cegados. Ella usó un hechizo de mago de guerra de 4º nivel, enjambre de explosiones, para probar las defensas enemigas. El espacio alrededor de la torre se llenó de cristales brillantes de color azul del tamaño de un dedo. El hielo perforaría armaduras encantadas regulares o de baja calidad y se adheriría a todo lo que no lograra perforar al generar una capa de escarcha en el punto de impacto. Luego, causarían una explosión pequeña pero concentrada gracias a las llamas azules ocultas dentro del hielo. En el campo de batalla, un solo enjambre de explosiones tenía la misma efectividad que un escuadrón de arqueros, pero con mucha mayor versatilidad.
El lanzador podía dispersar o concentrar los cristales a voluntad, permitiendo al mago elegir entre derribar muchos objetivos pequeños o un solo enemigo peligroso. El enjambre de explosiones no era lo suficientemente poderoso para dañar la torre, así que Solus hizo que los cristales cubrieran a Ikra de pies a cabeza antes de detonarlos. El rey de Colga no aminoró la marcha mientras liberaba una fracción del poder almacenado dentro de las manos. Un flujo de energía protegió su cuerpo, desprendiendo los cristales antes de que explotaran y luego dispersando las ondas de choque en todas direcciones. Fascinante. Aunque es bastante tosco, el efecto que ese tipo creó al circular la energía del mundo es el mismo que el campo de energía que hemos estado investigando con Faluel desde que Inshalot comprendió el potencial de nuestro anillo de gravedad. Mientras que un constructo no es más que un objeto físico hecho de mana, un campo de energía es un flujo de mana en movimiento similar al hechizo Torre de Plata de la tía loca que... Su tren de pensamiento se interrumpió cuando Ikra aceleró repentinamente más allá de los límites humanos, golpeándola con la fuerza de un automóvil. La sonrisa del rey de Colga desapareció cuando el embiste de hombro empujó a la mujer diminuta hacia el borde del techo y rompió todos los huesos de su brazo derecho y agrietó sus costillas. Golpear a la chica había sido como chocar contra una roca. Ikra no tenía idea de que con cada poco de poder que Solus superaba, ella recuperaba parte del peso y el poder de su mitad de torre. La oleada repentina de dolor lo obligó a detenerse, dejándolo incapaz de seguir con un hechizo. En cuanto a Solus, ella había pensado en usar teletransporte para evadir el ataque en el último segundo, pero su sugerencia había caído en oídos sordos, los de ella misma. Estaba acostumbrada a que Lid se encargara del aspecto físico de una pelea, mientras ella analizaba cómodamente la situación y preparaba hechizos para cualquier eventualidad. Había seguido esa rutina durante casi 2 décadas y había recuperado su cuerpo hacía menos de 10 horas. Los hábitos mueren con dificultad, pero lo mismo no podía decirse de Solus. Si no fuera por la masa extra que le otorgaba su mitad de torre aún en recuperación, y la armadura Scalewalker, el daño habría sido suficiente para aplastar su cuerpo y obligarla a regresar a un anillo de piedra. Solus se maldijo a sí misma mientras caía de la torre. Flexionó los hombros para usar sus alas y frenar la caída, ya que no había tiempo para invocar un hechizo de vuelo. Lamentablemente, su cuerpo era el de un humano, y ella no tenía alas. Las de la armadura solo servían para proteger la forma híbrida de Lid durante una pelea y no dejar expuestas sus alas, como hacía la antigua armadura Skinwalker. Solus solo tuvo tiempo para una maldición más y un hechizo de aire de primer nivel para amortiguar el impacto principal antes de llegar al suelo. Maldición, 2 errores tontos en tan solo segundos. Bueno, no realmente tontos, nunca he luchado sola antes, ¿verdad? El silencio en su mente le recordó a Solus que Lid no estaba con ella. ¿Por qué sigo hablando sola en lugar de tejer hechizos? Solus pensó mientras Ikra se lanzaba pies primero sobre ella como un ave de presa cazando a un ratón despistado. Esta vez logró usar teletransporte, pero solo para ser golpeada por un hechizo de fuego y oscuridad de 5º nivel en el momento en que emergió del punto de salida. Solus potenció la armadura Scalewalker con su mana, pero el oricalco enriquecido con adamant no fue suficiente para salvarla. No con su cuerpo ya dañado por el embiste y la caída. Aunque tanto su núcleo de mana como su fuerza vital estaban agrietados, el sol prohibido que los alimentaba no podía otorgar grandes habilidades regenerativas como hacía con la gente de Colga. El cuerpo de Solus aún no se había estabilizado, haciendo que su destreza física fuera apenas superior a la de un despertado con un núcleo similar a pesar del flujo constante de energía del sol. Necesitaba activar su anillo de barrera para resistir el hechizo. ¿Qué eres tú, y cómo es posible que aún estés viva? El hombro y el brazo rotos de Ikra se habían regenerado hacía rato. Incluso había activado la fusión de oscuridad para evitar que el dolor rompiera su concentración de nuevo, y para retener todos los hechizos que estaba tejiendo mientras hablaban. Ahora que los dos estaban lejos del sol prohibido y del cristal blanco, los sentidos místicos funcionaban de nuevo. Lo que Ikra vio con visión de vida no le hacía sentido.
La mujer parecía tener un núcleo menos poderoso que el suyo, pero a pesar de sus heridas, su fuerza aumentaba con cada segundo que pasaba. Además, su fuerza vital se veía frágil pero majestuosa al mismo tiempo. Su vitalidad no solo superaba la de todas las bestias mágicas que Ikra mantenía en los corrales de cría, sino que Solus también devoraba la energía del sol prohibido, haciéndola suya. Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 1244. Legados parte 2. El aire crepitaba con el ominoso rugido de truenos, reflejando el caos de la batalla mágica que se desarrollaba en Colga. Tanto por lo de no haber despertados en Colga. Supongo que la paliza de Fenagar está bien merecida. La respuesta de Solus no le hizo sentido a Ajikra, tal como ella había esperado. Su confusión le compró el tiempo que necesitaba para reparar su cuerpo con magia curativa y liberar el hechizo de mago de guerra de 5º nivel, Cementerio, que había almacenado en su anillo de contención mágica. Cementerio era un hechizo versátil que invocaba varios pilares de piedra desde el suelo, los cuales podían usarse tanto para ofender como para defender. La magia de tierra servía como conducto para las energías oscuras, de modo que incluso estar cerca de ellos era suficiente para drenar la fuerza vital de un enemigo. Cada pilar seguía creciendo en altura, mientras que incontables picos de piedra emergían de ellos y se extendían en todas direcciones. Algunos intentaban apuñalar a Ikra, mientras que otros se conectaban con otros picos, formando nuevos pilares que generaban aún más picos. Solus esperaba que la magia de oscuridad infundida en la roca interrumpiera el delicado equilibrio que mantenía la condición de Colgan como ser no vivo y debilitara su fuerza. Ikra se burló del hechizo desconocido, infundiéndose con todos los elementos para romper la jaula de piedra con pura fuerza bruta. Sin embargo, cuando los picos perforaron su piel y la hemorragia no se detuvo, apartó su orgullo y gastó otra fracción del poder almacenado dentro de las manos para escapar de la trampa antes de que fuera demasiado tarde. Para su sorpresa, en lugar de mantener la distancia y conjurar un hechizo tras otro, la mujer cargó contra él con las manos llenas de magia de luz. ¿Acaso una paliza no fue suficiente para ti, usurpador? Te enseñaré. Ikra se ahogó con sus palabras cuando Solus desató una ráfaga de puñetazos. Gracias a la diferencia de masa y al campo de energía que lo rodeaba, Solus recibió más daño del que infligió. Sin embargo, Ikra podía ver que con cada golpe, ella robaba una fracción del control de las manos sobre el geyser de mana. Para empeorar las cosas, los puñetazos de Solus le inyectaban enormes cantidades de elemento luz que el sol prohibido no lograba compensar lo suficientemente rápido. Si la oscuridad de Cementerio lo había revertido temporalmente a un ser vivo, el exceso de luz agravaba su condición de no vivo. Podía sentir su conciencia resbalando y su núcleo degenerando hacia el de la raza de los trolls. Aléjate de mí. Ikra convirtió el campo de energía en una ráfaga de energía, enviando a Solus volando para salvar su propia vida. Gente de Colga, protejadme. ¡Oh, mierda! Solus lo pensó mientras toda la ciudad respondía al llamado y la rodeaba desde todos los lados. El poder que había absorbido de las manos era suficiente para repeler las olas de enemigos con solo su fuerza física, pero en esa situación no podía lanzar nuevos hechizos. Vio cómo el cuerpo de Ikra regresaba a la normalidad, desperdiciando la oportunidad que ella había trabajado tan duro para crear. Además, aunque los colganos no eran despertados, lograron acorralarla con su mera cantidad. Solus era más rápida, más fuerte, y la armadura de caminante de escamas le proporcionaba una conciencia perfecta de sus alrededores, pero los enemigos no les importaban sus propias vidas ni las de los demás. Los colganos explotaban sus habilidades de regeneración para realizar ataques suicidas de manera segura que debilitaban a Solus, usando sus propios cuerpos para ralentizarla mientras otros lanzaban hechizos de 5º y 4º nivel sobre ella. La mayoría de los colganos sobrevivía gracias al sol prohibido, y por cada uno que caía bajo los puños de Solus que aplastaban sus cráneos o por fuego amigo, los demás se volvían más fuertes. Cuantas menos personas tenía que atender el sol prohibido, más energía podía desplegar por individuo. Ikra no dudó en unirse al ataque también, y pronto Solus fue derribada de rodillas. Su anillo de barrera estaba ahora agotado,
y su armadura de caminante de escamas estaba llena de grietas. No deberías haber venido aquí. Dijo Ikra entre hechizos de 5º nivel. Mi antepasada, Kolga, sabía que no existía tal cosa como un monstruo capaz de derrotar a la maestra Menadion dentro de su propia torre. Fuiste tú quien mató a tu propia madre para apoderarte de su legado, al igual que fue por tu culpa que Kolga se negó a despertar a sus descendientes. Ella tenía miedo de terminar como Menadion, traicionada por su propia sangre. Lo que no podía decir en presencia de tantos testigos era que toda la paranoia de Kolga no le había servido de mucho. Solo logró retrasar lo inevitable. Kolga no abandonó Garlen a causa de la muerte de Menadion, sino para continuar su investigación lejos de miradas indiscretas. Dado que ni siquiera con las manos podía forjar su propia torre, Kolga había decidido aprovechar el aislamiento que proporcionaban las profundidades del mar para crear un legado vivo. Creía que con el poder de la magia prohibida lograría superar la brecha de habilidades entre ella y Menadion. El problema con su plan era que una torre maldita también la convertiría en enemiga del Consejo, por lo que su investigación necesitaba secreto. Los descendientes de Kolga habían estado encantados de ayudarla a recopilar materiales y encontrar especímenes, al menos hasta que entendieron que Kolga nunca los despertaría ni les entregaría su legado, simplemente porque ella los superaría en longevidad a todos. En ese punto, cambiaron las reglas del juego, investigando una forma de alterar el ritual de Kolga para que, incluso si no podían despertarse, obtuvieran lo siguiente mejor. Así fue como nació el Sol Prohibido, y Kolga murió el mismo día. Envenenó su destreza mágica y física, haciendo que todos sus artefactos fueran inútiles contra enemigos casi inmortales. La emboscada impidió que Kolga lanzara hechizos, y al estar tan cerca del Sol Prohibido, murió antes de siquiera darse cuenta de lo que había sucedido. Después de su muerte, al unir sus intelectos y usar las manos para aprender a percibir la energía mundial, sus descendientes descubrieron el secreto del despertar. Desafortunadamente para ellos, su plan perfecto tenía un defecto inesperado. Las mismas grietas en sus núcleos de mana que permitían que la magia prohibida los fortaleciera también hacían que la energía mundial se escapara. Su estado roto no solo causaba que el proceso de refinamiento del cuerpo y el núcleo fuera defectuoso, sino que también eliminaba el efecto de prolongación de la vida del despertar. Fue la razón por la que incluso Fenagar nunca notó que los descendientes de Kolga eran más que simples magos falsos. ¿Cómo te atreves a mencionar el nombre de mi madre? Dijo Solus con indignación. Has distorsionado su legado y abusado de las manos para crear esta monstruosidad. En el momento en que me deshaga de tus peones, me aseguraré de que la línea de sangre de Kolga termine contigo. Ikra ni siquiera se molestó en responder a una afirmación tan ridícula. Con su arrebato, Solus había confirmado los peores miedos de los colganos, impulsándolos a redoblar sus esfuerzos para proteger a sus seres queridos. Entonces, más te vale darte prisa. Una columna de llamas negras acompañó esas palabras. Engulló a Solus y a sus captores, liberando un calor tan intenso que la grava hirvió. Ikra miró al Wyrmling, preguntándose si la criatura era un amigo o un enemigo. Sus dudas se despejaron junto con las llamas cuando el Finmenadon emergió de ellas ilesa. Capítulo 1245. Apuestas y Arsenal. Parte 1. El campo de batalla estalló con los sonidos de arma chocando y explosiones mágicas, estableciendo el escenario para el intenso enfrentamiento. No me importa lo que esté pasando con la antorcha de luz, envíen los escuadrones élite a la torre, ahora. Dijo Ikra a través de su amuleto de comunicación tan pronto como notó que Solus estaba de vuelta en su condición máxima. Gracias a la cobertura que le proporcionó puesta de sol final, Solus había logrado usar invigoración sin que la visión de vida de Ikra se diera cuenta. Gracias al sol prohibido, podía usar la técnica de respiración a pleno rendimiento e incluso explotar su mitad de torre para reparar y mejorar su equipo. No lo entiendo. Un hechizo de ese calibre debería haber acabado con ella junto con mis súbditos. Sin embargo, nadie murió. Pensó Ikra mientras Solus cargaba contra él. Lit descendió entre los colganos heridos que aún se estaban regenerando, agarrando a uno de ellos con cada mano y ala. Su toque era delicado,
Pero todos comenzaron a gritar mientras sus sombras cobraban vida y los devoraban. Ikra no podía creer lo que veían sus ojos cuando la energía liberada de los cuerpos muertos se disparó hacia los cielos en lugar de ser reabsorbida por el sol prohibido. Esas muertes habían escapado del ciclo del ritual, haciendo que todos se volvieran más débiles en lugar de fortalecerlos. La gente alrededor de Lith se congeló en asombro y terror también, algo que en una batalla solo podía clasificarse como un error terrible. Mientras Ikra todavía intentaba entender las habilidades del Wyrmling, Solus ya estaba sobre él. Él trató de lanzar un hechizo, pero la patada de ella fue más rápida. Lo golpeó en el torso con toda su fuerza, enviándolo a estrellarse contra la torre. Solus había ganado suficiente dominio sobre el geyser de mana para que ni siquiera el campo de energía que envolvía a Ikra pudiera protegerlo completamente. Él logró permanecer consciente gracias a la fusión con la oscuridad, pero necesitaba esperar hasta que sus pulmones perforados sanaran antes de poder preguntar. ¿Quién demonios es ese? Mi abominación. Solus liberó su hechizo de maestría de luz de cuarto nivel, cortador de diamante. Generó una constructa de luz sólida en forma de taladro que incorporaba los minerales más duros del suelo para combinar la velocidad de un haz de luz con el poder destructivo del elemento tierra. Ikra logró esquivarlo justo a tiempo, tal como Solus deseaba. El cortador de diamantes impactó contra la torre detrás de él y, aunque no causó daños visibles, interrumpió el flujo de energía que iba del geyser al cristal blanco en la cima de la torre. Gracias a la estabilidad del elemento tierra, la estructura requería poco mana para mantenerse activa y se reparaba con facilidad. Ahora el juego de ganar tiempo lo pueden jugar dos, idiota. Dijo Solus. Ikra tragó saliva con dificultad al sentir que el equilibrio de poder se le escapaba de las manos. De algún modo, el fin no solo estaba inmune al sol prohibido, sino que también estaba arrebatando lentamente el poder del geyser de maná a los manos. En el pasado, ejércitos de despertados habían intentado y fallado en derribar la torre porque el sol prohibido, el ojo de Colga y los manos de Menadión trabajaban en sinergia. Desde esa distancia, incluso la filacteria de un lich que contuviera un núcleo violeta no podría ejercer ni la mitad de su verdadera fuerza, y los manos siempre rodeaban toda la torre con un campo de energía capaz de deflectar hechizos de nivel nova. Además, el cristal blanco entre ellos actuaba como un estabilizador, manteniendo la magia prohibida bajo control mientras también distribuía la energía mundial a través de la torre con un esfuerzo mínimo de su maestro. Sin embargo, ahora el sol no tenía efecto, los manos perdían poder minuto a minuto, y en el momento en que la torre se agrietara bajo los efectos del cortador de diamantes, el ojo de Colga perdería su influencia, haciendo que la magia prohibida se descontrolara. Mientras tanto, Tirces había llegado al continente de Hiera. Aunque su forma de grifo podía volar a una velocidad superior a Mach 10, cruzar 2 continentes y un océano le llevó casi 1 hora. Ni siquiera un guardián podía abrir un paso de distorsión a esa distancia, no sin la ayuda de otro de su especie. Tanto Rogar el Fenrir como Sagran el Garuda no tenían interés en asistir a su invasión del territorio de Fenagar, pero tampoco razón para detenerla. Junto con Legaín y Salark, solo observaron al grifo de plumas doradas moverse hacia el cielo a una velocidad tal que la fricción convertía el aire alrededor de Tairis en un mar de llamas. Ella se elevó cada vez más hasta escapar de la atracción gravitacional de Mogar y poder usar la velocidad de rotación del planeta a su favor. Tairis contempló el planeta azul por un instante antes de sumergirse y explotar la gravedad para ganar aún más velocidad. Los océanos y continentes estaban destinados a ser fijos, pero ella juraría haber visto las aguas entre Hiera y Garlen formarse en una sonrisa por un segundo. Tairis ignoró el fenómeno mientras las palabras de Fenagar resonaban en su mente, avivando su furia. El cometa viviente encontró al Leviatán esperándola varios millas mar adentro, en medio de la nada. Fenagar yacía entre 2 olas colosales que partían el océano en 2 mitades, dejando el fondo marino expuesto. No tuvo tiempo de preparar un plan decente, pero elegir la ubicación de la pelea le dio la ventaja de moverse a un lugar donde podía usar sus elementos principales, el agua y la tierra, al máximo. Cuando 2 guardianes pelean, los mapas se reescriben.
El cuerpo del Leviatán estaba cubierto de escamas perladas blancas, que iluminaban la noche como si una segunda luna hubiera aparecido. No voy a permitir que arruines mi territorio ni que le hagas la vida más difícil a mi gente de lo que ya es. No te hagas el héroe conmigo, Fenagar. No te importa en absoluto tu gente. Elegiste este lugar solo para ponerme en desventaja desde el principio. Tiris descendió entre las olas, con sus ojos brillando como relámpagos y su voz retumbando como un trueno. Esta es tu última oportunidad de irte. Meterte con mi territorio es una violación seria de los tratados entre guardianes. Dijo Fenagar. Su presencia en el mismo lugar era suficiente para causar ondas de choque que hacían temblar el océano y la tierra. Una violación que tú has cometido durante siglos a M y Costa. Basta de charla, ya te he dado suficiente tiempo para tus trucos. Tiris se lanzó hacia adelante mientras su cuerpo convertía su masa en pura energía. La forma de rayo viviente no era algo que solo los Rocks pudieran hacer, solo una de las habilidades de su antepasada que incluso la línea de sangre de los grifos no heredó. ¡Oh, mierda! Dijo Fenagar mientras su carga disruptiva del flujo de energía mundial arruinaba los arreglos que estaba configurando y dañaba los que había colocado mientras esperaba la llegada de Tyris. Los rayos de relámpago se movían del cuerpo del grifo a las paredes de agua cercanas y de vuelta, creando un efecto de corona que desordenaba las formaciones mágicas y no dejaba a Fenagar más opción que retroceder. Los otros guardianes observaban la pelea con asombro, admiración y una buena reserva de sus aperitivos salados favorito para acompañar la cerveza fría que ya tenían en sus garras. Un buen espectáculo era un placer raro y una pausa agradable de su deber. Apuesto por Tiris. Dijo Lega Agin. Fenagar no ha tenido suficiente tiempo para prepararse, y sale de su laboratorio menos a menudo que yo. Capítulo 1246. Apuestas y Arsenal. Parte 2. El aire vibraba con los murmullos de seres antiguos mientras se reunían, sus voces llenas de anticipación por el choque inminente. Lo mismo digo. El tamaño y la ventaja territorial solo pueden hacer tanto si no sabes cómo explotarlos correctamente. Salararca sintió. Yo también apuesto por Tiris. Tiris puede ser más pequeña, pero no veo a Fenagar, con su lentitud, aguantando tanto entusiasmo. Green el Garuda señaló la diferencia en la intención de matar. Su furia hacía que Tyris brillara como un sol, mientras que el Leviatán solo tenía su orgullo herido para alimentar su aura. Me uno a la apuesta. Aunque no me cae bien en absoluto, soy el primero en admitir que sus puños dolerían más allá de la imaginación. Rogar el Fenrir tocó su pecho, casi esperando que la vieja herida le doliera de nuevo. No tiene sentido apostar si nadie apoya a Fenagar. A menos que apostemos por la duración de la pelea. Dijo Lega Agin. En general, predigo que Tiris gane en alrededor de 1 hora. 1 hora es demasiado. Con toda esa agua y tierra, no puede usar el aire correctamente, lo que reduce a la mitad su destreza en la pelea. O gana en media hora o no gana en absoluto. Dijo Sagrán. Como alguien que ha peleado y perdido contra ella en el pasado, puedo decir que estás subestimando demasiado a Tiris. Solo necesita un golpe para enviar a Fenagar volando y cambiar la ubicación de la pelea. Una vez en tierra firme, está acabado. 15 minutos como máximo. Dijo Rogar. Mi dinero está en que gane antes de los 3 minutos. Las palabras de Salark dejaron atónitos a los otros. Desde que Valerón murió, la única forma que tenía de sacarla de su guarida era con un sparring amistoso. Nunca logró vencerme, pero aún así obtuvo más experiencia en batalla que nadie aquí. Zagran y yo excluidos, por supuesto. Ciudad de Colga, ahora. Encontrar ese geyser de mana ha sido un golpe de suerte para Tista. No podría haber preparado tantas herramientas alquímicas tan rápido con la baja salida de energía mundial que proporciona Regia a la torre. Pensó Lit. Su intervención había permitido que Solus luchara contra Ikra 1 contra 1, pero también lo había puesto a él en una gran desventaja. La guerra era inútil contra enemigos que se regeneraban tan rápido que cualquier corte que infligiera se curaba en cuanto el filo de la hoja se alejaba. Su capacidad de flujo inverso impedía la curación e infligía una cantidad enorme de dolor, pero también requería que la guerra estuviera atrapada dentro de un solo oponente.
Liz no tenía idea de cuánto tiempo le tomaría a un Colgan morir de esa manera, y aunque lo hicieran, le serviría de poco. Solo su toque mataría instantáneamente a la gente impulsada por el sol prohibido y agotaría sus energías. Cualquier otro método solo devolvería la energía que el ritual les infundía al nacer y fortalecería a los oponentes restantes. Prim había mencionado las habilidades de regeneración de los habitantes de Colga y Liz se había preparado en consecuencia. Lo que no podía haber previsto, ni siquiera en sus momentos más paranoicos, era que Solus recuperara su cuerpo y se alejara de su lado. Así como ella carecía de su destreza en combate, Liz carecía de la mente táctica de Solus para enfrentar a tantos enemigos mientras su reloj corría mucho más rápido de lo habitual. Sin Solus, su lado abominación lo protegía de la fuerza vital venenosa de Colga, pero dejaba su núcleo de mana expuesto. Estar tan cerca del sol prohibido imponía una carga enorme incluso en su núcleo azul brillante, y con cada hechizo que lanzaba, el envenenamiento de mana solo empeoraba. Afortunadamente para él, las herramientas alquímicas no requerían mana. Los Colgan se burlaron de los conos de pino verdes que el Wyrmling les lanzó, como si fueran dulces. Algunos incluso los agarraron en el aire e intentaron guardarlos dentro de sus amuletos dimensionales. Los Colgan solo conocían los piñones de los libros y esperaban que tuvieran un sabor tan bueno como decían las leyendas. Excepto que no eran conos de pino. Cualquiera de la tierra los habría reconocido como granadas y habría intentado buscar refugio, aunque eso también habría sido una decisión igualmente imprudente. Las armas que Liz había preparado no tenían temporizador y se activaban al contacto, explotando con la menor vibración. Mantenía una barrera de viento a su alrededor para desviarlos. Las pequeñas piedras que la magia de fuego almacenada dentro de las granadas proyectaba en todas direcciones. La explosión le dio a los proyectiles de magia de tierra la velocidad necesaria para perforar la armadura encantada de los Colgans. Maldita sea. Pensó Liz mientras observaba cómo las heridas que sus armas infligían se curaban a una velocidad visible a simple vista, y los fragmentos eran expulsados de los cuerpos de sus víctimas. El paso 1 falló. Era hora de ver si el paso 2 valía la pena. Los proyectiles de piedra eran solo un medio para llevar su contenido más allá de la vaina de gravedad de las protecciones mágicas. La explosión debilitó la cáscara, y el impacto hizo el resto, liberando el fósforo blanco dentro de los cuerpos de los Colgans. El compuesto químico deshidrataba sus fluidos para producir ácido fosfórico y quemarlos vivos desde dentro. A pesar de sus habilidades regenerativas, el fósforo blanco continuaría derritiendo su carne, dejándolos lisiados por el dolor y eliminándolos del campo de batalla. Gracias al sol prohibido, no sería suficiente para matarlos, pero Liz esperaba que les diera el tiempo necesario para recuperar las manos de Menadión. La segunda oleada de Colgans, seguida de varios pasos de distorsión que permitieron el paso de varios soldados mejor equipados que los ciudadanos, arruinó sus esperanzas de inmediato. No solo producir fósforo blanco es difícil, ya que tuvo que encontrar y procesar todo desde cero, sino que también es un fuego natural, que se vuelve inútil contra armaduras lo suficientemente poderosas como para resistir los fragmentos. Por eso planeé usarlos como un medio para cubrir nuestra retirada, no como uno para atacar a un maldito ejército. Liz abrió de nuevo su dimensión de bolsillo, haciendo que lo que parecían baldosas negras ligeramente curvas caigan al suelo frente a él. Los Colgans detuvieron su avance, conjurando escudos de tierra para protegerse de cualquier truco que el Wyrmling tuviera en mente, pero no pasó nada. Las baldosas negras siguieron acumulándose unas sobre otras, formando una improvisada torre pequeña alrededor de Liz. El momento en que los soldados bajaron sus escudos, para lanzar una andanada de hechizos contra su enemigo atrapado, Liz chasqueó los dedos, enviando las señales que activaron las minas Claymore. Las explosiones enviaron innumerables proyectiles de piedra infundido con magia de oscuridad en todas direcciones. Su impulso era tan grande que incluso los pocos que tuvieron la presencia de ánimo para conjurar una protección no escaparon al asalto. Las rocas rebotaban como pelotas de pinball, siguiendo trayectorias impredecibles que les permitían golpear a sus víctimas incluso desde atrás y convertirlas en algo parecido a queso suizo sin vida.
La magia de oscuridad anulaba temporalmente sus habilidades regenerativas, convirtiendo su inmortalidad en una maldición. En medio de la tormenta negra, solo el Wyrmling permaneció ileso. Normalmente, las herramientas alquímicas dañarían incluso a su usuario, porque se alimentan de mana ajeno, pero Lith era tanto el usuario como el creador. Todas habían sido infundidas con su propio maná, lo que lo hacía inmune a sus efectos. Aprovechó el caos y el miedo que las balas de oscuridad causaban para matar a tantos soldados como podía en el menor tiempo posible. Sin embargo, no fue suficiente. Cada andanada de herramientas alquímicas solo le compraba unos segundos, y después de su primer uso, perdían el factor sorpresa y la mayor parte de su utilidad. Capítulo 1247. Contra las adversidades. Parte 1. El campo de batalla resonaba con los estruendosos estallidos de hechizos, señalando el caos que se desarrollaba en Kolga. Había un límite en lo que las herramientas alquímicas podían hacer. Cualquier despierto contrarrestaría el fósforo blanco con una fusión de oscuridad y luz, usando la primera para destruir la sustancia extranjera mientras evitaba el dolor y la segunda para recuperarse de sus daños. En cuanto a los falsos magos, cualquiera de ellos capaz de representar una amenaza para Lith estaba destinado a tener protecciones suficientes para ser inmune a sus granadas. Al igual que las minas, Lith las había empleado solo para ganar tiempo y ahorrar la mayor cantidad de mana posible. El anillo de barrera y la armadura Scalewalker, potenciada con mana, bloquearon las primeras andanadas de hechizos, pero no había fin para ellas. A medida que la alarma resonaba por toda Kolga, más y más personas se apresuraban hacia la Torre del Rey y hacia la Academia de la Antorcha de Luz. Los Kolgans no tenían cuidado con sus aliados y lanzaban sus hechizos más letales contra el Wyrmling, sabiendo que él sería el único que sufriría daños permanentes. La magia prohibida que corría por sus venas restauraría un corazón perforado o un cerebro hecho puré en cuestión de segundos. Además, el sol prohibido potenciaba sus núcleos hasta el punto de que el más débil de ellos tenía un núcleo de mana de color verde brillante, haciendo que sus hechizos fueran tan poderosos como los de los graduados de una de las 6 grandes academias. Lith liberó todos los hechizos de 5º nivel que tenía preparados, pero ninguno de ellos pudo cambiar el curso de la batalla. Podría usar nuestro enlace mental para decirle que se dé prisa, pero no me puedo permitir apresurarla ni distraerla. Con su núcleo agrietado y su fuerza vital, Solus es la única que tiene una oportunidad real de obtener las manos. Raging Sun le dio tiempo para una respiración de Invigoration, pero solo mató a los Kolgans tan cerca del punto de explosión que sus restos quedaron esparcidos demasiado lejos como para regenerarse. Mjolnir aturdió a los que estaban a su alrededor el tiempo suficiente para permitir que su toque mortal destruyera a más de 20 Kolgans y cortara su vínculo con el sol prohibido, pero cientos de enemigos permanecían, y aún más llegaban con cada segundo que pasaba. Lith lanzó Burial Grounds, usando sus pilares en constante crecimiento para protegerse mientras usaba Invigoration y verificaba la lucha de Solus. Su tren de pensamiento se derrumbó junto con su protección. Los recién llegados se habían retrasado por una buena razón. Mientras sus compañeros debilitaban al enemigo, ellos habían preparado suficientes hechizos de 5º nivel de mago de guerra para nivelar una montaña. El núcleo de mana de Lith dolía por el esfuerzo de usar tanta mana, mientras contrarrestaba el envenenamiento, pero tuvo que usar Blink para escapar de las fauces de la muerte. Además, debido a la batalla de Ikra y Solus, por el control del geyser de mana, Invigoration era mucho menos efectivo de lo habitual. La energía mundial dentro de Kolga ya era escasa en comparación con el mundo exterior, pero con la torre y las manos tan cerca de Lith, solo había lo suficiente para alimentar los hechizos. Un par de soldados lanzó sobre Lith el hechizo de 5º nivel de mago de guerra Firefly, conjurando varios destellos de luz que en realidad eran llamas altamente comprimidas. El momento en que la magia del aire que las mantenía selladas desapareció, un efecto de reflujo amplificó la explosión y envolvió un área de 100 metros, 330 pies a su alrededor en llamas. Para empeorar las cosas, el componente de aire de Firefly no solo proporcionaba a las llamas místicas un flujo constante de oxígeno, sino que también sellaba las llamas para aumentar su temperatura y evitar que el calor se disperse.
Leith hizo su anillo de barrera para resistir las ondas de choque que amenazaban con destrozarlo, mientras el aire se volvía tan caliente que respirar se tornaba tanto difícil como doloroso. A diferencia de los anillos cargados, Leith podía mantener la barrera activa mientras vertía mana en ella, pero eso no lo hacía invencible. El pseudonúcleo del anillo comenzó a sobrecargarse, y su visión se volvió borrosa por la falta de oxígeno. Firefly traía aire para sí mismo, no para su víctima. Leith no podía usar Blink debido al vasto área de efecto del hechizo, pero el anillo aún logró comprar el tiempo necesario para un paso de distorsión. El aire fresco llenó sus pulmones, haciéndolo sentir vivo. Sin embargo, a medida que su visión se aclaraba, se dio cuenta de lo rápido que la situación había empeorado durante su breve cautiverio. El campo alrededor de la torre estaba lleno de tanta gente que ya no podía ver a Solus. Además, los falsos magos no podían ver el punto de salida de un blink, pero un paso era mucho más lento. Aunque Leith se había movido a un área que recordaba como desprovista de enemigos, ellos se habían precipitado allí en el segundo en que se abrió la puerta dimensional. Solo gracias a la guardia total de la armadura Scalewalker, Leith percibió y reaccionó a una estocada hacia su corazón. Agarró la espada con su mano derecha, y a la soldado mujer que la blandía con su izquierda, usando Demons of the Darkness para darle al alma que la atormentaba el poder de reclamar su vida perdida hace mucho tiempo. La soldado mujer murió, pero eso no detuvo a sus compañeros de lanzar más Fireflies, mientras los ciudadanos de Colga liberaban andanadas de hechizo de cuarto nivel contra el Wyrmling. Para sobrevivir al asalto, Leith necesitaba usar de nuevo el anillo de barrera mientras brincaba sin parar, para escapar del área de efecto de Firefly. La barrera se rompió bajo las ondas de choque combinadas de los varios hechizos, y lo mismo le pasó al anillo después de que Leith lo sometiera a una tensión prolongada demasiado grande para su diseño ineficiente. Leith logró matar a unos pocos Colgans con cada blink, pero recibió muchos golpes. La energía que su mitad abominación recibía del sol prohibido le permitió curarse rápidamente, pero su núcleo de mana ya se había vuelto a un tono profundo de azul. Pronto, se convertiría en cian, y después de eso, su destreza en combate disminuiría. Maldición, esto no era el plan en absoluto. Hicimos que el asalto a la antorcha de luz ocurriera al mismo tiempo que el de la torre para que las fuerzas principales de Colga estuvieran demasiado ocupadas para interferir con nosotros hasta que fuera demasiado tarde. Vine aquí solo para asegurarme de que Solus tuviera a alguien que le cubriera la espalda, no para pelear contra la mitad de la maldita población de esta ciudad. ¿Cómo pudieron las cosas salir tan mal? Varios hechizos volaron hacia Leith, y el dolor de su núcleo no era algo que la fusión de oscuridad pudiera bloquear. El esfuerzo de mantener la guardia total de la armadura activa apenas requería un hilo de mana, pero fue suficiente para casi hacerlo desmayarse. Los hechizos impactaron en su objetivo, desequilibrándolo y convirtiéndolo en una presa fácil para las espadas de los soldados. Los cortes se acumularon demasiado rápido para que la Scalewalker reparara sus grietas o para que el lado abominación sanara las heridas, y pronto el cuerpo de Leith sangraba tanto como su núcleo. Solus sintió su dolor a través de su enlace mental, y solo entonces se dio cuenta del precio que su otra mitad estaba pagando para permitirle continuar su lucha contra Ikra sin interrupciones.